Buenas tardes, buenos días, jóvenes señoritas. ¿Por qué tan poquitos? Apenas 8. ¿Qué ha pasado? Se han revelado, han dicho ya, ¿para qué voy a pasar política nacional si eso yo sé? ¿No? Eso es facilito, eso yo por naturaleza sé, por experiencia sé. No es como anatomía, como fisiología, como neurología, que hay que estudiar profundamente. Eso pensamos. Estuve viendo yo los exámenes y la verdad es que pienso que no están estudiando. Es ese sentimiento que nos han metido en la escuela, ¿no? Historia, política, economía, eso es para los buzos, para los vividores. En cambio, nosotros los ingenieros producimos. Eso es para los industriosos. Pero así nos va, ¿no? Bolivia, ¿cómo está? ¿Cómo está Bolivia? Yo siempre les recomiendo, vayan al exterior. Siendo jóvenes, tienen que ir al exterior, ¿no? Entonces van a ver la diferencia. ¿Por qué esa diferencia? Chile, Brasil, Argentina, Perú, prácticamente no tienen mucho que envidiar a Europa. En cambio, nosotros, ¿cómo estamos? ¿No? Entonces, eso no es producto de la naturaleza, ni producto de, como muchos piensan, de Dios, o que, bueno, el destino. O porque somos así, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Sino es por la política. La política es la que decide. Por eso yo decía, joven, estuve viendo los exámenes y, bueno, dije, mis alumnos no están estudiando. Entonces, tienen que dedicarle un tiempo al estudio de la ciencia política. Muy bien, ¿qué me pueden comentar, jóvenes? Algo que podamos comentar, algo que les ha llamado la atención estos días. Quiero compartir con ustedes sus inquietudes, sus preocupaciones. Por ejemplo, hay dos cosas que me han llamado la atención. Uno es... Licenciado, buen día. Buenos días, Eric, adelante. Buenos días. Los que quieren... Licenciado, buen día. Seguro mis compañeros no han entrado porque hemos acabado lo que es un examen, licenciado. Ahorita van a entrar y, bueno, vamos a estar hablando, pues, licenciado, hay que pasar clases y no estamos estudiando, sí, algo, no estamos descuidando, licenciado, pero ya no lo vamos a hacer, licenciado. Sí, eso es lo que deseo, joven, porque ustedes van a ser docentes, van a llegar a ser docentes, pero docentes peso pesados, ¿no? Y van a ver que cuando el estudiante no estudia, se preocupa el docente. Dice, parece que estoy enseñando mal, estoy mal. Entonces, por eso yo les pido que estudien la ciencia política. Eso les va a dar éxito en la vida. Entonces decía yo, dos cosas me han llamado la atención estos días. Primero que ya hay vacunas, 4 laboratorios mundiales que tienen la cúspide en la investigación científica, que están, bueno, parece que en otro nivel, ya han declarado que tienen listo las vacunas. Entonces han pedido permiso a los gobiernos para distribuir en masa y que se aplique en masa. Están en esa fase.
los gobiernos están estudiando. De hecho, me parece que es Alemania que anunció que en este mes, a principios de este mes, empezaría con la vacunación masiva. Bueno, sería siempre prudente hacerlo con cautela, ¿no? Eh, y que, bueno, que esta vacuna sea exitosa y que no lleguen otras pandemias, aunque los científicos nos han dicho eso, ¿no? Que esta no es la última pandemia, vamos a tener más pandemias. ¿Y por qué vamos a tener más pandemias? Eso quisiera que comentar con ustedes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que vamos a tener más pandemias? ¿Que nos vamos a acostumbrar a vivir con tanta pandemia, con una frecuencia de pandemias? Porque hasta ahora se ha estudiado que la frecuencia de las pandemias aparece cada 100 años, pero ahora dicen que va a ser más, el ciclo va a ser más corto. ¿Qué opinan ustedes? A ver, futuros médicos. ¿Qué opinan de la... Licenciado, ¿puedo hablar? Eric? Licenciado, pues a mi opinión, sí, pues licenciado, más frecuente va a ser porque, como dijo antes, sí, desde más antes no se veía. Incluso desde escuela nunca sabíamos escuchar esto de pandemia, de virus. Cada 100 años siempre se da. Y justo nos tocó a nosotros, que es a los jóvenes, así. Pero como más frecuencia, como los virus, lo que son las enfermedades van mutando, es como se van evolucionando, entonces con más frecuencia va a presentarse, licenciado, aquí en el mundo. Y como este coronavirus, digamos, estamos en una vacuna, el virus tampoco se va a quedar lo que es atrás, ¿no? Va a armarse igual, como decir, ¿no? En otras palabras, se va a armar también, o sea, se va a volver más fuerte y tal vez vuelva, ¿no? Dentro de unos años o algo, o otro virus o el mismo virus, pero más potente, sí. Para, Sí, o sea, la vacuna ya no va a servir así. Otra vacuna tendremos que buscar. Y así, licenciado. Entonces, tendríamos que acostumbrarnos, pues, puro virus, puras pandemias. sí, es verdad. Los virus mutan, cambian, se desarrollan y aparecen nuevos virus, ¿no? El virus de la peste negra en Europa, ¿no? Se le ha superado en Europa. ¿Cómo le ha superado en Europa? Eso también van a ir ustedes a ver, ¿no? La gente, pero súper lava todo, con hace las calles, ¿no? Porque se ha visto que el portador de ese virus está en la suciedad, ¿no? Entonces, ese virus de la peste negra, los científicos dicen que ha cambiado, ha mutado y se prevé que otra vez pueda contagiar en masa. Eso dicen los científicos. ¿En qué se basan? En Madagascar apareció ya este tipo de virus, que es el virus que azotó a Europa, que mató millones de personas, pero pareciera que hubieran vencido, pero se trasladó a otro lugar y está allí, en Madagascar, ese virus. Así es. ¿Y por qué creen ustedes que hay este problema ahora? ¿Es problema político o no será problema político? Solamente de salud nomás. Tiene que ver, mucho que ver con la política. Por eso es bien importante la política, jóvenes. Por ejemplo, el año pasado han quemado 4 millones de hectáreas de los bosques de la Chiquitanía. 4 millones de hectáreas, ¿no? Y este año se aproximó a los 2 millones de hectáreas. Estamos invadiendo espacios de la naturaleza y la naturaleza no tiene más remedio que viajar a las ciudades.
¿no? A nuestro hábitat, ¿no? Entonces, ese problema de la quema de bosques, ¿no? ¿Es un problema político o no es un problema político? Es un problema político, ¿no? Económico, ¿no? Los científicos dicen en economía de que se ha quemado tantos millones de hectáreas porque los interesados son los productores de biodiesel. Necesitan tierra para producir biodiesel, ¿no? Entonces, por ejemplo, se decía, lo que se ha quemado lo vamos a volver a regenerar, de eso no se preocupen, dijeron, ¿no? Ahora se han olvidado de eso. Ahora están repartiéndose esas tierras para la agricultura, ¿no? Es un problema político también. Muy bien, jóvenes, algo, no les debo nada, ¿no? Las notas del segundo parcial todavía no estoy terminando de revisar, y hoy nos tocaba estudiar la revolución del 52, ¿no? La revolución del 52, ya estamos tocando cosas más cercanas a nosotros. La revolución del 52 ya fue explicado en su primera parte, ¿no? Ahora nos faltaría la segunda parte, ¿ya? Les explico esa segunda parte, ustedes me interrumpen cuando quieran interrumpirme, y es muy importante la participación del estudiante, el debate, aunque se equivoque, ¿no? El estudiante cuando participa enriquece la clase, ¿ya? Veremos esto de la revolución del 52. Se los he preparado bien bonito. Tema 5, el proyecto nacional revolucionario del 52. Esto han debido vivir sus papás ya. Sus papás han debido ser niños, o este periodo han debido nacer, ¿no? No está tan lejano este periodo. Entonces, como siempre, ¿no? La teoría política que estamos aprendiendo, el módulo, el estudio modular. ¿Cómo se estudia la política? A través del discurso dominante. Ahora, por ejemplo, estamos viviendo el discurso dominante del MAS. Entonces, era el discurso de la Revolución Nacional. Y producto de ese discurso se diseña un Estado. Por ejemplo, producto del discurso del MAS, tenemos el Estado plurinacional. Y aquí era el Estado revolucionario. ¿Y qué después forman ese Estado? ¿Quiénes arman ese Estado con ese discurso? Los partidos políticos. Los partidos y las organizaciones. Ahora, en esta coyuntura, no se habla mucho de partidos políticos, sino se habla de organizaciones sociales. Y por supuesto, ese Estado que se ha fundado con un discurso y ha sido hecho por los partidos, tiene sus relaciones políticas, internacionales y nacionales. Hemos estudiado ya el discurso, hemos estudiado el Estado, hemos estudiado el Estado del 52. Ahora veremos los partidos y las relaciones políticas en la revolución del 52. A ver, un breve repaso. Antes de la revolución del 52, había esta gran diferencia de clases, ¿no? Este feudal está puesto entre comillas. Era semejante al feudalismo en Bolivia en los años 50. Imagínense ustedes, cuando Europa destruyó al feudalismo en los años 1600, 1700, nosotros en 1952 seguíamos con esta diferencia de clases.
los patrones y los siervos, ¿no? Y no solamente ellos tenían que trabajar la tierra de estos patrones, sino que tenían que atender a sus familias con sus hijas, ¿no? Así vivía Bolivia, ¿no? Esta es una de las causas de por qué hasta ahora estamos tan atrasados, ¿no? Mientras Europa superó en los años 1600, 1700 este problema del feudalismo, nosotros no hemos tenido un feudalismo, pero algo muy parecido al feudalismo. Los patrones dueños de las tierras haciendo trabajar a las naciones originarias como colonos, como pongos. Así era antes de la revolución en Bolivia. En 1952 estamos hablando. Aquí es una pintura que expresa, ¿no?, cómo las naciones originarias, los quechos, los aymaras, cómo, ¿no?, tenían que transportar los alimentos que ellos mismos habían producido. ¿A dónde? A la casa del patrón. Esas condiciones, esas relaciones de tipo feudal había en el campo. ¿Y qué pasaba en la minería? ¿No? Aquí está una foto de Yayagua, ¿no? ¿Cómo salía el estaño al exterior para enriquecer a los varones del estaño? De Bolivia, para el mercado boliviano, para los bolivianos, nada. Porque pensábamos, ¿para qué la política? ¿Qué es pues la política? Estos se han aprovechado de ese pensamiento y han creado fortunas para Estados Unidos, para Inglaterra, pero no para Bolivia, fruto del trabajo de los bolivianos. Ya no se podía consentir este tipo de vida. Por eso se prepara la Revolución del 52. Aquí una imagen, ustedes saben, ¿no?, que la cultura también tiene que ver mucho con la política, tiene que ver mucho con la economía, tiene que ver mucho con la ciencia, ¿no? Así estaba Bolivia, encadenada, no sabía qué hacer, sin futuro, todo era esclavitud, todo era producir para el patrón. ¿No? Y se produce la guerra del Chaco, ya hemos estudiado esto. La guerra del Chaco, uno de los efectos que va a tener es concientizar a los soldados que han ido a la guerra del Chaco para que regresen y digan, no, ya no podemos aguantar esto. La causa de esta derrota del Chaco, la causa de nuestro atraso está en estos caballeros que se enriquecen en el campo y en la ciudad. Entonces, se dice que la guerra del Chaco ha creado la conciencia revolucionaria. Tenemos aquí, ¿no?, la masa, el pueblo en la guerra. Y tenemos dos presidentes que han sido producto de esta guerra, ¿no? Germán Busch y Gualberto Villazuel. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que vamos a estudiar? Estos dos caballeros son los antecedentes de la revolución del 52, ¿no? Ya hemos estudiado que en el periodo de Germán Busch se ha promulgado la Constitución Política de 1938. Y esa Constitución Política de 1938 va a servir para que el MNC haga la revolución del 52, ¿no? Imagínense, desde 1938, con este caballero, ya se estaba preparando la revolución del 52. Por eso está calificado como mártir de la revolución. Y tenemos aquí a Villazuel, ¿no?, en periodo 43-46, igual, ¿no? Ha preparado las condiciones para que Bolivia pueda romper esas cadenas de los varones del estaño y de los hacendados. Por eso es que a este caballero se le ha colgado
¿no? Hubo una reacción de estos señores pudientes, beneficiados, de estos señores bendecidos, ¿no? Lo han colgado, aunque los historiadores dicen que ya estaba muerto cuando lo colgaron. Pero estos dos son los mártires de la revolución. Ya hemos estudiado el discurso, ya no vamos a volver al discurso, pero ¿dónde nace la concepción del nacionalismo? Hemos dicho, aquí, esta es la nación. Esta es la nación boliviana, la raíz de Bolivia. Entonces, toda ideología tiene que nacer de aquí, a partir de aquí. Eso dice el nacionalismo revolucionario. Esta es nuestra cultura, ¿no? Con esto tenemos que nosotros crear nuevas ideologías. Y por supuesto, el gran Tupac Katari y su esposa Bartolina Sisa. Según los científicos sociales, de que Tupac Katari forma el alma de la conciencia nacional, ¿no? Dice, no se puede explicar el sentimiento nacional del boliviano sin un Tupac Katari. Estas son las raíces del nacionalismo, las raíces ideológicas del nacionalismo revolucionario. Y esta es la clase nacional, ¿no? Vean ustedes la complejidad de la ciencia, ¿no? La clase nacional, los trabajadores. Y este es el pueblo que va a ser al final de cuentas la revolución, el pueblo, ¿no? Aquí está el pueblo armado, haciendo la revolución, ¿no? Para formar el Estado revolucionario. Aquí está la Constitución del 38, ha sido la base para hacer la revolución del 52. No ha necesitado el MNC tener otra constitución, sino ha sido la que ha creado Germán Busch y que empezó a aplicar Gualberto Villarroel. Es un repaso dicen que 1000 palabras vale menos que una imagen, ¿no? Aquí está la nación y la antinación. La nación, ¿no? Encabezado por este hombre que en su momento fue revolucionario, Víctor Paz Estenssoro, contra este otro hombre que representa a la oligarquía minero feudal, Patiño. Bien, esto ya hemos explicado sobre la Corporación Boliviana de Fomento. Esto también, aquí nos hemos quedado, ¿no? El nacionalismo militar, que después del nacionalismo revolucionario, ¿no? Hacen un golpe de Estado y se forma el nacionalismo militar. Hubieron nacionalismos militares de derecha como Barrientos, el masacrador de los mineros, pero también hubieron representantes del nacionalismo militar de izquierda, ¿no? Como este caballero, Juan José Tozes. En el siglo XX tiene su monumento, este caballero, por representar el nacionalismo militar de izquierda. Él ha devuelto los sueldos y salarios a los trabajadores mineros que habían sido descontados, cercenados por René Barrientos Ortuño. Bien, aquí los partidos. Entonces hemos dicho que la revolución del 52, ¿no? se produce mediante una ideología.
la ideología, el discurso del nacionalismo revolucionario. Ese discurso que nace en las naciones originarias, ¿no? Y se desarrolla ese discurso tomando conciencia de cuál es la nación y cuál es la antinación, ¿no? Entonces, organizan un Estado. ¿Quiénes? Los partidos políticos. Y entonces, el partido político más importante, como ahora es el MAS, ¿no? Es el Movimiento Nacionalista Revolucionario MNS. Entonces, ¿cómo este partido alcanzó tanto poder? ¿No? Porque fue un partido policlasista, ¿no? El famoso discurso que ha tenido el MNC de la alianza de clases, ¿no? En contraposición del PIR o del POR, ¿no? Para el PIR y para el POR no hay alianza de clases, solamente los trabajadores, ¿no? Pero por eso es bien importante la ciencia política. ¿Por qué los trabajadores han seguido a este MNC, ¿no? ¿Y por qué no al PIR o al POR? Entonces, estos tenían una propuesta nacional en donde aglutinaba a todos los intereses. Por eso decía alianza de clases, ¿no? ¿Y qué es el MNS? ¿No? Aquí dice, es un conglomerado humano, disímil, pero concurrente a pelear contra la oligarquía minera. Es un conjunto de personas, ¿no? De diferentes categorías, podemos decir, de diferentes clases, pero se juntan, ¿no? Para hacer la revolución. ¿Por qué? Por el discurso, el policlasismo. Aquí también vemos al MNS con las masas del MNS. Vamos a estudiar científicamente qué se entiende por masas, ¿no? Hay un sinónimo, masas o pueblo. Entonces, a ver, desde el punto de vista científico, ¿qué es el pueblo o la masa? Dice Sandoval, no se puede hablar de revolución sin irrupción violenta de las masas. ¿Y qué son las masas? León Trotsky, si no conocen a estos caballeros me van a decir, ya no, ¿quién es este caballero? Pero este es tan famoso como Lenin o como Stalin, ¿no? León Trotsky dice, las masas dan comienzo a una revolución no sobre un plan orgánico de transformación social, sino movidos por la sensación profunda de no poder ya soportar el viejo régimen, ¿no? Entonces, ¿cómo se mueve la masa? Ese Trotsky dice, no sobre un plan, sino porque están hartos de tanta explotación. Ese es el móvil de la masa, dice. Y este otro autor, Georges Joudet, dice, esa masa, ese pueblo, no es un concepto abstracto, sino que son multitudes, ¿no? Sociales integradas por hombres y mujeres ordinarios de diversas necesidades sociales, ¿no? Así que el pueblo no es un concepto abstracto, pueblo, masa, ¿no? Sino que son aglomeraciones de hombres y mujeres normales, conscientes, que tienen diversas necesidades y a través de la revolución piensan que van a solucionar, van a atender sus necesidades. ¿Y qué dice Lenin al respecto? Lenin dice, el pueblo no prepara las revoluciones, sino más bien se prepara al pueblo para hacerlas. Esto es importante, ¿no? No esperemos que el pueblo haga la revolución sin preparación, sino que hay que prepararla, dice Lenin. A este conglomerado de personas disímiles, heterogéneas,
pero que son personas que tienen necesidades, personas comunes y conscientes. Ese es el componente de la masa y del pueblo. Aquí tenemos la masa movilizada. Entonces, hemos visto en esta coyuntura también movilización de masas, ¿no? Entonces, estamos hablando del periodo de la revolución del 52. Entonces, Sandoval se hace las preguntas, ¿no? Dice, ¿cuál es el contenido de clase del Estado que emerge en el 52? Puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es el contenido de clase del Estado del 52? ¿O cuál es el proyecto político del MNS y de la clase obrera en torno al Estado? ¿Por qué se hacen estas preguntas? Porque vamos a ver después que el MNS ha cogobernado con la Central Obrera Boliviana. Y aquí seguimos estudiando teóricamente a la masa, al pueblo, ¿no? ¿Qué dice Umberto Melotti? Dice, una revolución política, ¿no?, siempre tiene alcance social. Siempre, no es solamente política. Y dice Arturo Labriola de que las revoluciones, aunque sean de origen social, siempre son políticas. Siempre terminan modificando al Estado o siempre esperan cambiar de Estado. Vean ustedes la política. Esa es la política. ¿Y qué dice a este caballero que ustedes ya le conocen o no se acuerdan de él? Si no se acuerdan es que no lo han estudiado, pero tenían que haberlo estudiado. ¿Recuerdan el examen de entrenamiento que hemos dado? Pues hemos estudiado a este caballero, al concepto de profesional orgánico de este caballero, de Antonio Gramsci, que es un semiclásico de la ciencia política. Entonces dice, el elemento más importante de la masa es indudablemente el carácter no racional no racional. Más bien, ellos se mueven por la fe. Confía en el grupo social al cual pertenece, en cuanto piensa difusamente como ella. El hombre del pueblo piensa que no todos pueden equivocarse. Entonces, eso dice Gramsci, ¿no? Que el pueblo, los componentes del pueblo, no se mueven por un carácter racional, más bien se mueven movidos por la fe, movidos por la idea que tiene su conglomerado, su gente. Dice, ellos no se pueden equivocar, yo voy a seguirles a ellos. Así se mueve la masa, el pueblo. No necesita tener una racionalidad en lo que está pasando, un pensamiento racional, sino más bien se mueve por la fe que tiene en su grupo. Y seguimos con Gramsci. Dice Gramsci, una gran significación política que no solo tiene que ver con el aspecto formal del Estado, sino con el quehacer cultural, social e histórico. Esto es sumamente importante, jóvenes, ¿no? Nosotros hemos aprendido a separar. La anatomía es anatomía, la fisiología es la fisiología, la neurología es la neurología, ¿no? Pero, ¿qué dice el conocimiento sistémico del cuerpo humano? Todo está relacionado, todo está relacionado. Igual con la sociedad. No hay política nomás, economía nomás, cultura nomás. Eso dice Gramsci. La política está relacionada con la cultura, con la historia. Claro, si tuviéramos en este momento un desarrollo cultural para solucionar nuestros
problemas, lo haríamos. El problema es que nuestra cultura todavía no ha llegado a eso. Y este estudioso, Rafael Díaz Salazar, dice, hay que entender al partido como un fundador de un tipo de Estado que sea encarnación de la voluntad de las masas y fiel servidor de sus necesidades. Así tiene que ser el partido, ¿no? Nada un partido para enriquecerse, nada de un partido para dominar, sino tiene que ser servidor del pueblo. Tiene que crear un Estado que sea un Estado que atienda al pueblo. Si no, el pueblo no le va a seguir nunca. Entonces tenemos aquí quienes han participado en la revolución del 52, ¿no? Estamos hablando del pueblo, el pueblo es el que ha participado, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Dice, a ver, dice, puede resultar cognoscible en su particularidad política. Primero, por la presencia de las masas en la insurrección de abril, que hizo posible la capitulación del antiguo régimen. Si las masas han participado. Segundo, el accionar del partido en el proyecto del nacionalismo revolucionario, con su eslogan de alianza de clases. Y tercero, el cogobierno del partido oficial con la Central Obrera Boliviana, ¿no? Esos aspectos se pueden estudiar teniendo en cuenta toda la teoría que hemos estudiado. El concepto de Gramsci, el concepto de Trotsky, el concepto de Lenin, el concepto de Labriola, el concepto de Zudé, el concepto de Díaz, ¿no? Sobre el pueblo. Tenemos aquí la COP que ha sido cogobierno, ¿no? En este momento, en esta coyuntura, no se puede ver claramente que la COP esté cogobernando, pero en el periodo del nacionalismo revolucionario, la COP tenía 5 ministros y cogobernaba con el MNS, ¿no? Entonces, uno de los aspectos que compone este partido ha sido lo que llama Sandoval el lumpenproletariado, ¿no? ¿Quién es este lumpenproletariado? Este lumpenproletariado, ¿no?, tiene su origen en las ciudades, en el campo, en las minas, ¿no? Personas que han perdido su trabajo y no pueden volver a incorporarse a su trabajo. Es el lumpenproletariado. ¿Por qué no pueden volver a su trabajo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué problema había en ese momento? Que la producción minera, ¿no?, la producción de estos varones del estaño, ¿no?, era una producción de enclave. Este concepto es clave. Enclave. ¿Qué se entiende por enclave? ¿No? Lo que pasaba en Yayagua, ¿no? Una gran producción minera, una gran producción con alta tecnología, ¿no?, pero solamente para la minería, porque todo lo que se producía se iba afuera. No se llegaba al mercado boliviano, ¿no? Eso se llama enclave, ¿no? No tiene conexión con el país, con el mercado nacional. Si tuviera conexión con el mercado nacional, esa riqueza dejaría de ser enclave. Pero no, es una producción minera de enclave, porque toda esa riqueza se va hacia afuera, ¿no? No articula con las otras ramas de la producción. Por eso es de que mucha gente ha perdido su trabajo,
no tiene esperanzas de volver a recuperar su trabajo y se une a la revolución del MNS. Y por supuesto, el MNS organiza sus milicias armadas, ¿no? ¿Quiénes fueron los componentes de estas milicias armadas? Justamente lo que acabamos de estudiar, el lumpenproletariado. No solamente han participado en la revolución del 52, sino después de la revolución del 52. Recuerden ustedes las milicias armadas del MNS. ¿No? Aquí tienen las milicias armadas. No había ejército, porque el ejército había sido derrotado, ¿no? ¿Quiénes cuidaban la seguridad del Estado? Las milicias armadas. Entonces, ¿no? ¿Cómo se organiza el MNS? ¿No? La organización del MNS es clásico en la organización de los partidos políticos, ¿no? Mediante una organización territorial, en base a comandos departamentales, comandos provinciales, comandos cantonales, comandos locales, ¿no? Y además, mediante una organización funcional a través de sindicatos campesinos, mineros, fabriles, de todas las profesiones, harineros, periodistas, de todas las actividades del trabajo. Así se organiza el MNS, ¿no? Como este fue un modelo de gran partido político. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de clase del Estado? Y aquí esto lo van a leer con calma, jóvenes. Ojalá que lo lean con calma. Aquí, por ejemplo, dice, el MNS ha trabajado con la COF, que le da su naturaleza de clase al MNS, ¿no? Una naturaleza de clase obrera. Pero ¿no? Después vamos a ver que como era alianza de clases, también estaba compuesto por la clase media, también por pequeños burgueses, ¿no? Pero la COP lo ve como importante, interesante, participar en cogobierno, que le da su naturaleza de clase al Estado del MNS, ¿no? Esto decía que van a estudiar con calma, porque aquí hay una tesis, pero bien profunda. Dice, una tesis ¿no? Tesis aprobado el 31 de octubre de 1954 en el Congreso de la Central Obrera Boliviana, ¿no? Justifica esa tesis su alianza con el MNS. ¿Por qué justifica? Nosotros no solamente estamos cogobernando con el MNS porque tenemos 5 ministerios, nosotros tenemos control obrero en las empresas del Estado. Nosotros participamos en la legislatura, en el poder legislativo, con nuestros propios diputados, ¿no? Entonces, como el objetivo es derrotar a esa oligarquía minero-feudal, nosotros nos planteamos en la necesidad de seguir cogobernando con el MNS. ¿Entienden? Le da el color de obrero a la revolución del 52. Bueno, aquí justifica también, ¿no? Nosotros tenemos labores colegislativas, coejecutivas, dice, ¿no? Entonces, la justificación de por qué están cogobernando, esto es bien importante, ¿no? Se puede comparar con la coyuntura actual, ¿no? Dice, nosotros no estamos haciendo seguidismo, no estamos inmersos en el MNS, no somos dependientes del MNS, ¿no? Nosotros tenemos independencia de clase, cuidamos la independencia sindical,
Pero estamos en esta coyuntura con el MNC porque queremos derrotar definitivamente al imperialismo y derrotar a estos desabios feudales en el campo. Ese es el interés porque nosotros no estamos haciendo la revolución proletaria, tampoco estamos haciendo la revolución democrática burguesa. Queremos derrotar, superar a Bolivia, en Bolivia, a estas lacras que Bolivia ha ido reproduciendo desde su fundación. En el campo, las relaciones feudales. En las minas, las relaciones de explotación capitalistas, pero superexplotación, no para el pueblo, sino para el gran imperio. Bueno, aquí se explica la democracia sindical, ¿no? Eso es bien importante. Nosotros tenemos la democracia sindical, ¿no? Hacemos nuestros congresos, somos independientes de los partidos políticos. Es bien claro. Esto, en esta coyuntura, eso hay que compararlo, no puede decir nada, ¿no? Con esta coyuntura. En cambio, en la revolución del 52, la COF defendió su independencia de cualquier partido político. ¿Por qué? Porque ellos defendían la democracia sindical. Y vamos a ver después, esto es una tesis pero fabulosa, ¿no? Que de la revolución se apropia la clase media, ¿no? Y después la clase media va a desviar la revolución para sus intereses, ¿no? Pero eso lo vamos a ver con más calma después. Hay teorías muy interesantes al respecto, ¿no? Ya, entonces respondemos al contenido de clase. Era un contenido de clase obrera también, de obrera, ¿no? Por su convergencia al nacionalismo revolucionario. ¿Listo? Entonces con calma van a estudiar todo esto, jóvenes. Promesa de que van a estudiar. Muy interesante, todo nuestro pasado, que no es tan pasado, que lo vivimos todavía, las consecuencias de esa revolución del 52, y se podría decir que estamos reproduciendo esa revolución en esta coyuntura, desde otros puntos de vista, con otros actores, con otros objetivos, pero estamos viviendo ese fulgor de las masas. Ustedes tienen que conocer todo eso y acercarse al conocimiento científico. Muy bien, como siempre no hay preguntas porque han entendido todo o porque no han entendido nada. Les llamaré lista, jóvenes. Es muy importante la asistencia. Pero si hay preguntas, me dicen nomás, me preguntan. Alabe, Lexi. Después no me van a llamar al WhatsApp diciéndome que había mala, sino esta es la que vale, porque yo compruebo que está presente. Alabe Lexi no está, como siempre no está. Arcaine Díbar. Presente, Lice. Perdón, Díbar. Claro, tú asistes también, asistes. Listo. Anabe Zonal. Presente, licenciado. Muy bien, Zonal. Arispe Anaí. Presente, Licen. Muy bien, Anaí. Alegre Geraldi. Achaya Lady. Ayanome Margarita. Besíos Nelson. Gustavo Eric. Beltrán Sindel. Carguara Wilder. Casana Juan Carlos. Condori Edwin. Presente, Licen, Condori. Muy bien, Edwin. Condori Adelaida. Coyo Celina. Coyo Abdias Sael. Presente, Licen. Muy bien, Sael. Condori Zubén. Licenciado, presente.
Muy bien, Rubén. Colque Jesús. Colque Luis Felipe. Caruara Chambi. Choque David. Condori Daniel. Chiri María Rosa. Cruz Elvis. Chota Daisy. Díaz Enriqueta. Fábrica Omar. Presente, Licen. Muy bien, Omar. Flores Lili Marisol. Flores Carla. Flores Jesús Marcelo. Presente, licenciado. Muy bien, Jesús. Flores Jazmín. Presente, Lice. Muy bien, Jazmín. Fuentes Carla. Presente, licenciado. Muy bien, Carla. Y Chota Daisy. Y Yanes Dilma. Sarsuri Saúl. Guzmán Claudia. Guarayo Danitza. Gutiérrez Lisset. Presente, licenciado. Bien, Lisset. Huanca Roxana. Ezera Jimena. Presente, Licen. Muy bien, Jimena. Ezera Alain. Presente, Licen. Muy bien, Alain. Guaitari Johnny. Guaybati presente, Guaybati bien, Johnny. Montaña, Johnny presente. Hidalgo Juan Fernando. Hinojosa Edson. Edson. Muy bien, Edson. Está bien, Edson. Y Choca Daisy. García Felipa. Jorge. Presente, Licen. Muy bien, Felipa. Nina García. Sí. García Nina Felipa. Jorge Flores de Nilsson. Laura Lisset. Lucana Jocelyn. Laura Eric. López Ronald. Licenciado presente. Muy bien, Licenciado. joven. Tú eres Gustavo Eric, Laura. Eric, Muy bien. Eric. Además, con participación. Presente. Muy bien. Toda la vida, licenciado. Muy bien, Ronald. López. Eric, mejor dicho. Ronald Mamani, Andrea. Marcos Yola. Marine Itzel. Montes Ronald. Montero James. Presente, Licen. Muy bien, James. Mamani Zosi. Yapura Katia. Nina García Felipa. Zamírez Benjamín. Pérez Caracara Álvaro. Ocio Wendy. Presente, Licen. Muy bien, Wendy. Patsy Hudson. Presente, Licen. Muy bien, Hudson. Paniagua Zoyer. Salvatierra Luz Clara. Patsy Jessica. Zasguido Paola. Zamos Nelisa. Presente, licenciado. Nelisa está. Muy Niña. bien. Muy bien, Nelisa. Zoque Michel. Rodríguez Jr. Rodríguez Litzer. Presente, Licen. Muy bien, Litzer. Romero Efraín. Suárez Juan Carlos. Ticona Grace. Toro Elías. Presente, licenciado. Presente, licenciado. Grace. Sí, Grace, presente. muy bien. Grace. Siempre es ya
Tomo nota de todos los que asisten. Toro Elías. Vilca Abel. Viraca Catarín. Presente, licenciado. Bien, Catarín. Yapari Alejandro. Presente, licen. Muy bien, Alejandro. Odontología. Anabe Cleto Zonal. Licenciado presente. Muy bien, Zonal. Dice 2 veces ya con esto me está llamando el licenciado. Sí, creo que sí, pero lo voy a corregir eso. Licenciado, Sí. mi micrófono justo se ha fregado cuando me ha llamado. ¿Somero? Siempre es retrasado ese sífilis. Somero Efraín. Sí. He puesto asistencia de todas maneras, Efraín. Ah, ya, está bien. Está bien. licenciado. Cárdenas Jorge. Crispín, Licenciado, buen día. Presente, Cárdenas. Jorge, muy bien. Crispín José Antonio. Illanes Dilma. Juchazara Nieves. Paño Cintia. Belis Eugenia. Muy bien, jóvenes, iremos a desayunar. Chao. Cualquier pregunta me hacen en la próxima clase, ¿ya? Empezamos con preguntas. No, es que no estoy en su lista. Georgina Poma, tienes asistencia, no te preocupes. Ah, ya, licen. Gracias. Poma, ¿no? Tienes asistencia. Chao, hasta luego, jóvenes. Hasta la próxima clase. Chao, 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 chao.